es. ¿Qué sucede cuando el príncipe encantador o el pasado rompen su falsa personalidad y comienzan a acelerar atrocidades y crímenes como si fuera lo más normal del mundo? Más bien, puede ser trampa, robo, violencia, fraude, pedofilia e incluso traición. Mira este video hasta el final para descubrir por qué la gente realmente odia al príncipe Andrés. El príncipe Andrés nació en un palacio donde muros de oro lo protegían de las consecuencias. A los 65 años de edad, la imagen cuidadosamente construida a su alrededor se ha derrumbado, y el hombre que una vez fue preparado para ser el encantador soldado de la monarquía, ahora se erige como su carga más humillante. Ha admitido, sin decir las palabras directamente, que el mundo tenía razón todo el tiempo. Los escándalos que lo ensombrecieron desde su juventud no fueron exageraciones, ni gente que odiaba volviéndose loca, sino advertencias que el palacio ignoró. Antes de que el príncipe Andrés alguna vez abordara un avión, estrechara una mano o enfrentara un escándalo, era un niño que creía que las reglas existían solo para otras personas. A los 65 años, cuando el mundo finalmente fuerza sus verdades a la luz del día, se hace evidente que no se volvió cruel. Fue criado a la sombra de la crueldad. Se le permitió burlarse, provocar y dominar sin consecuencias. Una de las primeras historias que perturban todo provino del castillo de Windsor. Según la biógrafa Ingrid Seward, alrededor de los 5 años, el joven Andrés deambuló por el patio de las caballerizas donde guardias y mozos trabajaban en silencio. Se burló de los centinelas de guardia, imitando su postura rígida. Pateó a los perros. Agitó palos contra las patas de los caballos. Cuando los sirvientes de las caballerizas le pidieron que se detuviera, los desafió. Finalmente, 2 mozos hartos de sus provocaciones lo levantaron físicamente y lo arrojaron a un montón de estiércol, echándole excremento encima. Humillación, sí, pero también una lección en límites en consecuencia, excepto que nadie siguió adelante. Nadie insistió en que este niño poderoso cambiara, pero eso fue solo el comienzo. En otra ocasión, el joven Andrés se burló de un lacayo tan severamente que el lacayo, en contra de todo protocolo, arremetió. Golpeó a Sir Andrés, dándole un ojo morado. El príncipe yacía tendido en el suelo, aturdido, sangrando. Su cuidador indignado. El lacayo se ofreció a renunciar, esperando un castigo. La reina se negó. Consideró que Andrés se lo había ganado. El lacayo se quedó. El niño que podía ser golpeado y sin embargo permanecer protegido aprendió algo peligroso. Tu poder reside en provocar a los demás. Tu privilegio en sobrevivir a sus golpes. Estos primeros incidentes no fueron travesuras aisladas. Se leen como bocetos proféticos de cómo se comportaría Andrés cuando el mundo estuviera mirando. El niño que se burlaba de los guardias a los 5 años era el hombre que exigía que las cortinas se corrieran con precisión. Osos de peluche dispuestos, personal aterrorizado por pequeños errores. El niño cuyo rostro fue magullado por un lacayo se convirtió en el adulto que fue magullado con palabras, con comunicados de prensa, con negaciones. A principios de la década de 1980, cuando la princesa Diana cautivó al mundo con su belleza e inocencia, Andrés ya se estaba ganando una reputación muy diferente. Se suponía que era el hijo menor carismático, guapo en uniforme, el príncipe soltero cuyos romances excitarían al público. En cambio, se hizo conocido dentro de los muros del palacio como mimado, arrogante y alarmantemente inmaduro.
El personal doméstico lo describió como exigente hasta el punto de la crueldad, dándoles órdenes con la arrogancia de un hombre que se creía por encima de todos. Un complejo de Dios. Charlotte Briggs, una excriada, reveló cómo Andrés una vez le gritó por dejar un pequeño espacio en sus cortinas, humillándola por un error que nadie más notaría. Este comportamiento no era ocasional, era rutinario. Sus dormitorios estaban llenos de animales de peluche alineados en orden exacto. Si los sirvientes movían un oso de peluche o no los colocaban de acuerdo con su mapa preciso, explotaba en rabia infantil. Para los de afuera parecía excéntrico. Para aquellos que trabajaban bajo él, era abuso. Un hombre adulto de 35 años haciendo berrinches, como un niño de 5. Su madre lo excusaba. Su padre, el príncipe Felipe, lo llamó el repuesto, un hombre destinado aquí a ocupar el segundo lugar después de Carlos, pero libre de las responsabilidades que exigía la corona. Esa libertad alimentó un lado más oscuro de la naturaleza de Andrés. A medida que creció hasta la edad adulta, el público lo nombró Randy Andy. A diferencia de sus hermanos, que eran más cautelosos con la prensa, Andrés se deleitaba con su reputación de playboy. Cortejaba a actrices y modelos, hacía alarde de su riqueza y se comportaba como intocable. Cuando se casó con Sarah Ferguson en 1986, el cuento de hadas se derrumbó rápidamente. Su matrimonio fue destruido por el escándalo con Ferguson, atrapada en situaciones comprometedoras, mientras Andrés continuaba con su propio comportamiento imprudente. Se divorciaron, pero su extraña cercanía posterior alimentó más rumores. Para la monarquía, Andrés ya no era un representante confiable de la corona, sino una responsabilidad impredecible. La década de 1990 profundizó la podredumbre. Mientras Gran Bretaña sufría recesiones y austeridad, Andrés volaba por todo el mundo a expensas de los contribuyentes. Se ganó el apodo de Air Miles Andy por su uso extravagante de helicópteros y aviones privados, que costaron millones al público. Los periódicos expusieron sus hábitos de gasto, sus lujosas vacaciones y su abuso de su posición militar para obtener beneficios. El público se enfureció cada vez más, cuestionando por qué este hombre, que realizaba pocas tareas significativas, estaba drenando dinero mientras las familias ordinarias luchaban. Él desestimó las críticas, creyendo que su título lo hacía inmune. Lo que nadie se dio cuenta fue hasta dónde su arrogancia eventualmente lo arrastraría a él y a la monarquía al lodo. Dentro del palacio, los rumores se hicieron más fuertes. El personal notó su obsesión con los símbolos de estatus. Desde el número de medallas prendidas a su uniforme hasta las mujeres con las que se le veía en clubes y restaurantes. Estaba desesperado por ser admirado pero incapaz de ganarse el respeto. Los amigos comenzaron a llamarlo crédulo, fácilmente manipulado por la adulación y dispuesto para asociarse con cualquiera que le diera la ilusión de importancia. Este defecto luego se convertiría en la clave de su caída. A finales de la década de 1990, la carrera de Andrés como oficial naval había terminado, dejándolo buscando relevancia. Fue nombrado enviado comercial con el objetivo de impulsar los negocios británicos en el extranjero. En cambio, su papel se convirtió en otro escándalo. Surgieron informes de sus vínculos con dictadores y empresarios con reputaciones cuestionables. Cables diplomáticos estadounidenses filtrados lo describieron como arrogante, grosero y desdeñoso, avergonzando a los funcionarios británicos que trabajaban con él. Había convertido la oficina en una plataforma para su networking personal, comerciando con su nombre real para acceder y obtener favores. El príncipe
que una vez representó la disciplina militar, ahora simbolizaba la codicia y la corrupción. La prensa se burló de él implacablemente, pero Andrés todavía se comportaba con una confianza engreída. Tenía una defensa, la protección de la monarquía. La reina lo protegió, cubriendo sus deudas, suavizando sus escándalos, creyendo que valía la pena preservar la dignidad de su hijo. Pero detrás de las cortinas del Palacio de Buckingham, el personal ya había concluido lo que el público apenas comenzaba a sospechar. Andrés no era solo inmaduro. Era peligroso para la supervivencia de la corona. Su egoísmo era ilimitado, su comportamiento imprudente y su círculo de amigos cada vez más tóxico. Si crees que eso es una locura, entonces te atragantarás cuando escuches que Ghislaine Maxwell lo presentó a Jeffrey Epstein. Andrés solo vio el lujo, los aviones privados, las casas glamorosas y el acceso a modelos y celebridades. Lo que no vio o eligió no ver fue el costo de esa amistad. Ya se susurraba sobre Epstein en los círculos de élite, ya conocido por un comportamiento que debería haber advertido a cualquier hombre decente que huyera. Pero Andrés no huyó. Lo abrazó. Estaba cegado por la codicia y el estatus. Las personas que habían soportado su temperamento, su arrogancia y su derecho, sabían exactamente por qué. Él siempre había sido así. El público luego se horrorizaría por la fotografía de Andrés con su brazo alrededor de la cintura de Virginia Jure, una menor, y Maxwell sonriendo en el fondo. Para el mundo, fue impactante. Para el personal del palacio, fue confirmación. El hombre al que servían, el hombre que gritaba por las cortinas y los animales de peluche, que exigía obediencia, que desfilaba por la vida sin vergüenza, ahora estaba expuesto de la manera más fea imaginable. Esto fue solo el adelanto. Ahora conocerás los detalles. Detalles dolorosos y repugnantes. Espero que estés listo para ello. Cuando la década de 1990 llegaba a su fin, la reputación de Andrés se había agriado tanto que incluso los allegados al palacio comenzaron a cuestionar su futuro. Su divorcio de Sarah Ferguson en 1996 debería haber sido un nuevo comienzo. Pero en cambio, abrió un nuevo capítulo de humillación. Solo meses después, fotografías de Ferguson, haciéndose chupar los dedos de los pies por su asesor financiero, salpicaron los tabloides. El escándalo los empañó a ambos, pero la negativa de Andrés a distanciarse de ella confundió al público. Vivió con ella intermitentemente durante años después de su divorcio, alimentando las sospechas de que la pareja estaba enredada financieramente, de maneras que nunca explicaron completamente. Mientras tanto, Andrés se sumergió más profundamente en el estilo de vida que le valió el título de Randy Andy. Sus relaciones con actrices, modelos y miembros de la alta sociedad se documentaban casi semanalmente, pero su comportamiento parecía cada vez más desesperado. En un momento, se rumoreaba que había salido con Caprice Boret, una relación que se disolvió bajo el ridículo. El príncipe, que una vez fue guapo, estaba envejeciendo mal a los ojos del público, ridiculizado como un hombre de mediana edad aferrado a la imagen de playboy de su juventud. Cuando la reina lo nombró representante especial de Gran Bretaña para el comercio y la inversión internacional en 2001, muchos esperaban que le diera dignidad. En cambio, le dio una licencia. En teoría, se suponía que debía abrir puertas para las empresas británicas en el extranjero. En la práctica, convirtió el papel en su imperio personal. Volaba en jets privados.
Se hospedaba en hoteles de lujo y se rodeaba de empresarios controvertidos. Surgieron informes de que se hizo amigo del hijo de Muammar Gaddafi, Sif, y de otras figuras autocráticas, lo que generó preguntas sobre por qué un miembro de la realeza de alto rango se estaba acercando a dictadores. Cables diplomáticos estadounidenses filtrados en 2010 confirmaron lo que los funcionarios habían estado diciendo durante años. Los diplomáticos estadounidenses describieron a Andrés como engreído y grosero, un hombre que casi rayaba en lo grosero al discutir las medidas anticorrupción. En un almuerzo en Kirguistán, asombró a los funcionarios estadounidenses y británicos al despotricar sobre los periodistas y darles una conferencia sobre cómo los gobiernos deberían ignorar la opinión pública. En lugar de proyectar los valores británicos, Andrés los avergonzó con su arrogancia. Pero su peor defecto no era la arrogancia, era su incapacidad para resistir la adulación. Los empresarios se dieron cuenta rápidamente de que algunos cumplidos podían ganarles acceso a un príncipe británico. Andrés construyó amistades con oligarcas kazajos, vendiéndole su casa, Suning Hill Park, a uno por 15 millones de euros, que eran 3 millones de euros por encima de su precio de venta. La casa permaneció vacía y pudriéndose después, confirmando las sospechas de que la venta era un favor turbio en lugar de una transacción legítima. Las preguntas sobre el dinero lo rodeaban constantemente. ¿De dónde sacaba su riqueza? ¿Y quién estaba financiando su lujoso estilo de vida? Fue en este clima que Ghislaine Maxwell intervino, presentándolo a Jeffrey Epstein. Para Andrés, Epstein era perfecto, rico, conectado y capaz de proporcionarle el estilo de vida glamoroso que Andrés anhelaba. Epstein ofreció lo que Andrés había estado perdiendo durante años: relevancia. El príncipe que se desvanecía en el ridículo de repente tuvo acceso a los círculos de poder de Nueva York con modelos, celebridades y multimillonarios. No hizo preguntas sobre el pasado de Epstein, o tal vez no le importaba. Lo que importaba era que Epstein lo trataba como a la realeza, incluso cuando Gran Bretaña ya no lo hacía. Las visitas de Andrés a las propiedades de Epstein se convirtieron en un patrón. Los registros de vuelo luego lo mostraron volando en el jet privado de Epstein. Testigos recordaron haberlo visto en la mansión de Epstein, en Nueva York. Fotografías lo mostraron caminando con Epstein en Central Park, incluso después de que Epstein había cumplido condena en prisión por delitos sexuales. El mundo quedó atónito de que un miembro de la realeza de alto rango se asociara con un delincuente sexual convicto. Para Andrés era lo de siempre. Desestimó los crímenes de Epstein como rumores inconvenientes, creyendo que su propio nombre podría resistir cualquier escándalo. Pero luego vino la fotografía. En 2001, una joven de 17 años llamada Virginia Yu afirmó que había sido traficada por Epstein y Maxwell y obligada a encuentros sexuales con hombres poderosos. Uno de esos hombres, dijo, era el príncipe Andrés. La fotografía lo mostró sonriendo en una casa adosada de Londres, con su brazo alrededor de su cintura desnuda. Maxwell sonriendo en el fondo. Para Andrés fue un momento pequeño y olvidable. Para el mundo fue condenatorio. Andrés negó todo. Insistió en que no recordaba haberla conocido, incluso cuando la fotografía demostraba lo contrario. Afirmó que nunca había estado en el piso de arriba de la casa adosada de Maxwell. Dijo que no tenía ninguna razón para asociarse con Yu, pero sus excusas sonaron huecas, y cada negación profundizó la sospecha de que estaba mintiendo. El palacio se apresuró a contener la historia, pero solo empeoró.
Los periodistas descubrieron más detalles de la amistad de Andrés con Epstein, incluido el hecho de que Andrés se quedó en la mansión de Epstein, en Nueva York, después de la condena de Epstein. Para la mayoría de las personas, era impensable que un miembro de la realeza pusiera un pie en la casa en Basa, Sala, Cadasa, de un hombre condenado por traficar con menores. Para Andrés, no era más que un lugar conveniente para quedarse, a medida que más mujeres se presentaban contra Epstein. El nombre de Andrés se repitió en documentos judiciales e informes de noticias. El palacio trató de aislarlo del escándalo, pero ya era demasiado tarde. El hombre que una vez fue ridiculizado como un playboy, mimado e irrelevante, ahora estaba vinculado a una de las redes criminales más oscuras de la era moderna. Su comportamiento, una vez descartado como arrogancia o excentricidad, de repente se vio como peligroso. Las historias de acosar a los sirvientes, gritar por las cortinas y exigir ositos de peluche, ya no sonaban infantiles. Sonaban como los rasgos de un hombre al que nunca se le había dicho que no, nunca se había enfrentado a consecuencias y nunca había aprendido los límites. Durante años, Gran Bretaña había tolerado los excesos de Andrés, sus gastos, sus conquistas femeninas, su arrogancia. Pero Epstein lo convirtió en una responsabilidad que la monarquía no podía ignorar. Había cruzado una línea que no podía ocultarse tras los muros del palacio. Y ahora había comenzado su verdadera caída. La vida del príncipe Andrés después ya no se parecía a la de un miembro de la realeza de alto rango. El llamado príncipe honorable que una vez se movió libremente en uniforme militar y caminó al lado de la reina fue repentinamente un hombre sin un papel. Sus patrocinios reales fueron cortados, asociaciones militares retiradas y su calendario borrado. Pero el daño fue mucho más profundo que solo perder apariciones. Andrés estaba siendo borrado silenciosamente de la monarquía misma. Si bien sus escándalos continuaron creciendo en volumen, lo que hizo que sus escándalos fueran más diabólicos no fue solo la fotografía íntima con una menor. Fueron los patrones de poder que lo protegieron durante tanto tiempo. Investigadores estadounidenses revelaron que la red de Epstein incluía políticos, directores ejecutivos, abogados y realeza. Muchos enfrentaron preguntas, pero la posición de Andrés como hijo de la reina lo aisló durante décadas. La revelación no fue solo que tenía vínculos con Epstein, fue que la monarquía de Gran Bretaña lo había protegido de la rendición de cuentas. Informes en 2020 mostraron que el palacio había presionado a las cadenas de noticias para mantener las historias enterradas durante años. Una presentadora de ABC fue captada en un micrófono abierto, admitiendo que tenía la historia hace 3 años, pero fue detenida porque implicaba a figuras poderosas. Andrés se benefició del silencio que los hombres comunes acusados de lo mismo nunca habrían disfrutado. No solo eso, estaba la desastrosa entrevista que luego arruinó todo lo que alguna vez apreció. En 2019, hizo el ridículo en el espectáculo público en lo que se conoció como la horrible entrevista. Las acusaciones de Virginia obligaron a Andrés a una pelea de admisión extraordinaria. Andrés afirmó haber estado en otro lugar en un Pizza Express en Woking. En la noche, una niña dice que Jeffrey Epstein la traficó para tener relaciones sexuales con él. Invocó recuerdos de padres, hijas para ganar simpatía, pero el detalle que explotó en todas partes fue su afirmación de que no sudaba en ese baile porque tenía una extraña condición médica. Algo acerca del exceso de adrenalina en la guerra de las Falkland. Dijo que de alguna manera cerró sus glándulas sudoríparas.
Su incapacidad para sudar se había convertido en un escudo, una defensa extraña y autoparódica. Se hizo conocido como un hombre cuya confesión pública más memorable no fue un grito de culpa, sino una negativa. No sudó. Cuando las acusaciones se acumularon, no se atrincheró en silencio. Ese mismo niño que indignó a los guardias, que pateó caballos, que pensó que el dolor del personal era una broma, el que pensó que el mundo era su patio de recreo. Ahora finalmente conocía el verdadero significado de las consecuencias. Poco después de eso, fue descartado por el Palacio Real cuando lo obligaron a anunciar la noticia. El príncipe Andrés anunció el 20 de noviembre de 2019 que se retiraría de las funciones públicas en el futuro previsible, luego de su desastrosa entrevista de BBC Newsnight con Emily Maitlis, 4 días antes. En la entrevista transmitida el 16 de noviembre de 2019, intentó defender su amistad con Jeffrey Epstein, pero en cambio, provocó una condena generalizada. Su negación de haber conocido a Virginia Yu, su afirmación de que no podía sudar y su insistencia en que quedarse en la casa de Epstein era lo honorable, generó una intensa indignación pública. Empresas, universidades y organizaciones benéficas rápidamente comenzaron a cortar lazos con él. La reacción fue tan severa que Andrés emitió una declaración diciendo que su asociación con Epstein se había convertido en una gran interrupción para el trabajo de la familia real. La reina aprobó su retiro de las funciones, marcando la primera vez que un miembro de la realeza de alto rango fue forzado a una semijubilación puramente debido a un escándalo público. Pero eso no es todo. Incluso después de la muerte de Epstein en 2019 y el arresto de Ghislaine Maxwell en 2020, Andrés evitó poner un pie en los Estados Unidos. Sus abogados lucharon contra los intentos de arrastrarlo a la corte. Esquivó repetidamente ser notificado con documentos hasta que Virginia finalmente lo demandó en una corte de Nueva York en 2021. Ese caso fue catastrófico para Andrés. La reina tuvo que financiar parte de su acuerdo, que se informó que era tan alto como 12 millones pagados, no como una admisión de culpa, sino para evitar un juicio público. Aún así, el mundo entendió lo que acababa de suceder. Un príncipe había escrito un cheque para silenciar las acusaciones de abuso sexual. Pero si el acuerdo enterró la pelea legal, no enterró la desgracia. El momento no podría haber sido peor. Gran Bretaña estaba en declive económico. La monarquía se tambaleaba por la salida del príncipe Harry y Meghan, y luego vino la muerte del príncipe Felipe en 2021. En el funeral de su padre, Andrés caminó detrás del ataúd, pero se le instruyó permanecer fuera del foco público. Las cámaras aún lo capturaron. Su imagen deshonrada caminando silenciosamente junto a sus hermanos era el contraste con el hombre que una vez fue. Un orgulloso oficial naval. Un veterano de Falkland. El favorito de la reina. Para 2022, cuando la reina Isabel murió, la presencia de Andrés en las ceremonias reales fue cuidadosamente gestionada. Se le prohibió usar su uniforme militar durante la procesión fúnebre, permitiéndose solo una breve excepción en la capilla ardiente. Las multitudes abuchearon cuando apareció. Los provocadores gritaron: «¡Eres un viejo enfermo!». Y la policía de Escocia arrestó a un manifestante por perturbarlo. Por primera vez en siglos, un príncipe británico ni siquiera podía aparecer en público sin enfrentar una hostilidad abierta. Pero detrás de los muros del palacio, otra batalla se estaba desarrollando. Carlos, ahora rey, dejó claro silenciosamente que Andrés nunca regresaría hasta
las funciones reales de primera línea. Fuentes cercanas a la monarquía filtraron que Andrés rogó por su reinstalación, insistiendo en que todavía tenía un papel que desempeñar, pero la respuesta fue firme. No quedaba ningún papel. Los informes afirmaron que Andrés incluso consideró rutas legales para forzar su regreso a las funciones públicas. Su desesperación reveló lo que más temía, que sin el palacio era simplemente un hombre deshonrado despojado de identidad. Y para 2024 había terminado con esta nueva acusación. Un empresario chino conocido en documentos judiciales como H6, luego identificado como Yang Tangbo, fue prohibido en el Reino Unido en marzo de 2023 por la secretaria del Interior, Suella Braverman, por motivos de seguridad nacional. Los jueces en la Comisión Especial de Apelaciones de Inmigración encontraron que H6 había ganado un grado inusual de confianza con el príncipe Andrés. Los documentos mostraron que H6 fue autorizado por el asesor de Andrés, Dominic Hampshire, para actuar en su nombre para conversaciones con posibles inversores en China. Una carta de Hampshire a H6 decía: «Fuera de los confidentes internos más cercanos del príncipe, usted se sienta en la cima de un árbol en el que muchas personas desearían estar. Las autoridades creen que H6 está vinculado al Departamento de Trabajo del Frente Unido, una parte del Partido Comunista Chino utilizada en operaciones de influencia. En los dispositivos de H6 había documentos que indicaban vínculos con funcionarios del PCC e intentos de aprovechar su relación con el príncipe Andrés para obtener ventajas políticas o comerciales. La oficina del príncipe Andrés ha declarado que cesó todo contacto con H6 una vez que se plantearon las preocupaciones y que solo lo conoció a través de canales oficiales y nunca discutió nada de naturaleza sensible.